Nosotros hemos venido trabajando, chicos, en el curso de química. Hemos venido trabajando en la sesión 11, por ejemplo, vino lo que son óxidos ácidos, ¿no? O también llamados anhidridos, ¿no? Es la combinación de un no metal con el oxígeno. En la sesión, para recordar un poquito la sesión 10, vamos a abrirlo, ¿ya? Vamos a abrirlo un ratito. En la sesión número 10, a ver, vamos a moverlo aquí. En la sesión 10, para recordar un poco, hicimos óxidos básicos, o también llamados óxidos metálicos, que es lo mismo, no te vayas a equivocar, ¿ya? Óxidos básicos es lo mismo de decir que óxidos metálicos. ¿Por qué? Porque en los óxidos básicos nosotros combinábamos un metal, un elemento químico clasificado como metal, y el oxígeno, ¿cierto? Por eso llamado también óxidos metálicos, porque son de metales. O también reciben el nombre de óxidos básicos. Cualquiera de los dos nombres es lo correcto, ¿ya? Y aquí vimos la nomenclatura YUPAC, ¿no? Con los prefijos que ya tú te lo debes de haber aprendido. En la sesión 11 vimos óxidos ácidos, o también llamados anhidridos. En comparación de la sesión 10, aquí nosotros combinábamos eh, un no metal más el oxígeno, ¿no? Aquí nosotros combinábamos un no metal más el oxígeno y te daba un óxido ácido o también llamado anhidrido, ¿no? Y también involucraba la nomenclatura YUP para darle nombres, para darle una nomenclatura a ese compuesto. En la sesión 12 vimos hidróxidos, ya un poquito más complejo esto de aquí. ¿Por qué? Porque en los hidróxidos yo iba a combinar un óxido más agua, ¿no? Combinaba aquí yo un óxido básico, que era la combinación de un metal más el oxígeno, y le agregábamos el agua, ¿verdad? Y al hacer esta composición me aparecía el oxidrilo, ¿no? Que era el OH, ¿no? El famoso oxidrilo. Y acá le dábamos nombre, que es la nomenclatura YUPA, ¿no? Hidróxido de sodio y de hidróxido de calcio, ¿verdad? Esos eran los hidróxidos. Luego en la sesión 13 que vimos la clase pasada, eran los hidruros metálicos. A comparación del hidróxido, que combinábamos agua con un óxido, en el hidruro yo iba a combinar un metal con el hidrógeno y me daba un hidruro metálico, ¿ya? Pues se llama hidruro de hidrógeno con un metal. Metal con el hidrógeno, ¿de acuerdo? Y yo hallaba un hidruro, igual le podía dar nombres con la nomenclatura YUPA, ¿de acuerdo? Y en esos cuatro temas, yo también podría hallar la atomicidad, ¿no? La atomicidad también podía hallar. Listo. El día de hoy vamos a estudiar ahora las reacciones químicas, ¿ya? Vamos a combinar todas estas sustancias o estos compuestos que hemos venido aprendiendo a lo largo del segundo bimestre. Y para cerrar este segundo bimestre, vamos a hacer nuestro último tema, que son reacciones químicas. ¿Ya? A ver, recuerda que la teoría que yo no hago en la pizarra, y si solamente trabajamos con el material, este material debe estar copiado en el cuaderno. ¿De acuerdo? A ver, reacciones químicas. Las reacciones químicas forman parte de nuestra vida diaria, como es el caso del proceso de respiración, la digestión de los alimentos, la fotosíntesis en las plantas. En este tema aprenderemos a reconocer cuándo ocurre una reacción química y diferenciar los tipos de reacciones en base a ciertos criterios. Cuando hablamos de reacciones químicas, chicos, como dice el concepto, forma parte de nuestra vida diaria, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros respiramos, inhalamos oxígenos, ¿no? Oxígeno. Y cuando botamos, ¿qué botamos?
¿Quién se recuerda? CO2. El CO2, correcto. Ese proceso de cambio entre oxígeno y CO2, en nuestro interior, en nuestro cuerpo, hay una reacción química. Y esa reacción hace que ingrese una sustancia y botemos otra sustancia, o se produzca otra sustancia. Eso se llama reacción química. Por ejemplo, en los alimentos, nosotros ingerimos una sustancia, pero al terminar el proceso, en nuestro estómago se produce otra nueva sustancia. Ese cambio de sustancias, ese proceso se le conoce como reacción química. La fotosíntesis, por ejemplo. ¿Cómo es la fotosíntesis, chicos? ¿Quién se recuerda? ¿Quién me lo puede explicar? A ver. Profesor, absorbe CO2 y bota O2. Ya, ahí está. Profe, en la fotosíntesis, profesor, como vimos, es el proceso donde las plantas llegan a absorber el CO2, ¿no? Pero cuando expulsan esa sustancia ya no expulsan CO2, sino expulsan oxígeno. Ese cambio de sustancias se le conoce como reacciones químicas o una reacción química. Entonces, una reacción química va a formar parte de nuestra vida diaria, ¿no? Lo que vamos a estudiar hoy día es cómo reconocer esa reacción química y diferenciar los tipos de reacciones que hay. Nada más vamos a estudiar esta mañana, ¿ya? A ver, en sí, ¿qué es una reacción química? Es el cambio o transformación que modifica la estructura molecular de una o más sustancias, ¿no? ¿Cómo es eso, profesor? Claro, lo que te vine a explicar hace un momento. Si nosotros absorbemos el oxígeno, voltamos CO2, ¿no? Esa sustancia que hemos ingerido, sus moléculas cambian y botamos otra sustancia que es el CO2. No es igual al oxígeno. Eso es lo que es una reacción química. Por eso dice aquí, es el cambio o transformación que modifica la estructura molecular de una o más sustancias para formar nuevas sustancias con propiedades diferentes. Claro, nosotros ingerimos oxígeno, pero al haber reacción química, cambia toda su estructura molecular dentro de nuestro organismo y botamos otra sustancia con diferentes propiedades que es el CO2. Eso se llama reacción química. La causa fundamental para esta transformación es un agente energético, luz solar, calor, entre otros. ¿No? Listo. Vamos a ver las etapas de una reacción química, cómo diferenciarlas. En realidad solamente existen dos etapas en una reacción química, la etapa inicial y la etapa final. ¿De acuerdo? Si en tu examen te preguntan cuántas etapas existen en una reacción química, dos. Etapa inicial y etapa final. ¿Qué pasa en la etapa inicial? También llamada reactantes o reaccionantes. ¿De acuerdo? Es aquella sustancia o sustancias que se encuentran antes del cambio. Ya. Yo voy a tener aquí dos sustancias que se van a llamar reactantes. Dos sustancias. ¿De acuerdo? Antes que produzcan el cambio. A ella se le llama etapa inicial. Y a esta sustancia se le conoce como reactantes o reaccionantes, como está aquí en el cuadrito, ¿no? Por ejemplo, yo tengo aquí una sustancia y le voy a juntar con otra sustancia. A ellas le llaman reactantes y esta es la condición inicial o etapa inicial. ¿De acuerdo? Muy bien. Los junto a esos dos reactantes, los junto a esas dos sustancias, empieza la reacción química. Después que empieza la reacción química, hay otra etapa que se llama etapa final, también llamado productos. Claro, si yo combino dos sustancias, dos reactantes, empieza la reacción química.
se juntan. Y al juntarse va a aparecer otra sustancia, una sola sustancia que se le llama, por ejemplo, producto. Y esa es la etapa final, ¿no? Como está aquí, ¿no? He combinado A minúscula con A mayúscula más B minúscula con B mayúscula. Etapa inicial reactantes, aparece otra sustancia que se le llama productos y aparece esta sustancia en la etapa final. Aparece otra sustancia con nuevas propiedades, con nuevas características. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, existen dos etapas en la reacción química, etapa inicial y etapa final. En la etapa inicial actúan sustancias como llamadas reactantes o reaccionantes. Una vez que se hace la reacción química, aparece una nueva sustancia, ¿ya? En la etapa final, que se le llama producto. ¿De acuerdo? Listo. Ecuación química. A partir de una reacción química, chicos, se producen ecuaciones químicas. Así como en una ecuación matemática, ¿no? Yo tengo para resolver ayer un valor X, acá también existe una ecuación química. ¿Ya? Vamos a ver cómo se produce esta ecuación química. Es la representación matemática de una reacción química, usando símbolos y fórmulas. Aquí en la ecuación química vamos a utilizar símbolos y fórmulas, ¿de acuerdo? Donde se especifican las características de las sustancias reactantes y los productos. Es decir, vamos a utilizar elementos químicos o sustancias con sus números, sus fórmulas, para hallar otra nueva sustancia, el producto. ¿De acuerdo? A ver, ejemplos. Mira, yo tengo aquí al hidrógeno 2 más el cloro. Voy a unir estas dos sustancias, hidrógeno y cloro. ¿Ellos quiénes son? Son los reactantes. ¿De acuerdo? Cuando uno, obviamente, ya no voy a tener hidrógeno y cloro. Ahora voy a tener HCl, ¿no? Este producto. 2HCl. ¿Qué pasó aquí? He combinado un hidrógeno más el cloro. Al combinar estas dos sustancias, que ha aparecido un producto que se llama HCl. Pregunta, nosotros hemos hecho esta clase cuando combinábamos un hidrógeno con un elemento químico. ¿Qué nombre recibía? ¿Recuerdan? A ver. Hidrocarburos metálicos. ¿Cómo? Hidrocarburos metálicos. Ya. ¿Pero qué nombre recibían? ¿Se acuerdan? Profesor, dihidruro, creo que hace. Ya. Correcto. Pero recuerden que el cloro es un no metal. ¿Ya? Entonces, a ver. En realidad, cuando combinábamos, chicos, un hidrógeno más el cloro, ¿ya? Se le puede llamar también ácido, pero lo vamos a ver después el nombre, ¿ya? Solamente vamos a concentrarnos en las reactantes, en estas dos sustancias que hemos combinado, y que al combinarlo me da un producto. ¿De acuerdo? Sí, eso más que todo, ¿ya? Sustancias iniciales y sustancias finales. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo combino dos sustancias, se le llama reactantes, que me da un producto, ¿no? Una sustancia nueva. Eso se llama sustancias finales. ¿De acuerdo? Otro tipo también, chicos, otro tipo es que me den una sustancia ya compuesta que le llaman reactantes y a partir de eso se puede producir o me dan dos productos. Esto y esto. Es lo inverso al anterior, ¿no? Al anterior yo tenía dos sustancias reactantes y me daban un producto, ¿cierto? Listo. Aquí ahora me dan un reactante. Profesor, Dime.
Creo que es lo inverso, ¿no? O sea, Así es. te dan el producto y tú tienes que, digamos, dividirlo, algo así, Ya, se podría claro. decir. Pero no se le llama producto a él. A él se le va a conocer también como reactante, pero va a ser lo inverso, ¿no? Este reactante, quizás cuando se le expone al calor, por ejemplo, a este reactante, cuando se le expone al calor, ¿ya? Puede producirme dos nuevos productos. A comparación del anterior, yo tenía dos reactantes y si los combinaba, me daba un producto. Eso sí es fácil. Pero en cambio aquí, yo tengo un reactante y cuando se le expone al calor, ¿qué pasa? Me da dos nuevos productos. ¿De acuerdo? Dos tipos de reacciones químicas. ¿Sí? Si yo tengo un reactante y lo exponemos al calor, este reactante me va a producir dos nuevas sustancias. En cambio, el anterior, yo juntaba dos sustancias, dos reactantes, los combinaba y me parecía una sola sustancia, un producto. ¿Ya? Dos ejemplos diferentes. Lo vamos a ver más adelante con otros tipos de ejemplos. ¿Ya? A ver, evidencias prácticas de una reacción química. Son aquellos cambios que pueden ser percibidos por nuestros sentidos, ¿no? Cambio de color, cambio de olor y cambio de sabor. Ejemplo, descomposición de los alimentos, ¿no? Si yo tengo un alimento y empieza a descomponerse, ese alimento va a empezar a hacer una reacción química, ¿cierto? Con el tiempo yo voy a notar esa reacción química. ¿Por qué? Porque ese alimento ya va a cambiar de color, va a cambiar de olor e incluso va a cambiar de sabor. ¿Qué pasa en ese alimento? Empieza a haber una reacción química. Dos, variación de la temperatura, liberación u absorción de energía. La combustión del papel, por ejemplo, liberan gran cantidad de energía calorífica, ¿no? Desprendimiento o liberación de un gas. Ejemplo, la reacción entre el bicarbonato de sodio con un vinagre, ¿no? Si nosotros combinamos el bicarbonato de sodio y le echamos 2 gotitas de vinagre, va a liberar un gas. Eso es una reacción química por desprendimiento o liberación de un gas. ¿Ya? Ya cuando estemos netamente, chicos, en el colegio, vamos a hacer experimentos de lo que es química. ¿Ya? Ahí nos va a ayudar bastante a entender cómo trabaja una reacción química. Formación de precipitados, sustancias sólidas insolubles que se encuentran en el fondo del recipiente. Eso lo vamos a ver después, ¿ya? A ver, ¿cómo se clasifican las reacciones químicas? Vamos a ver la clasificación de reacciones químicas. Se va a clasificar en 4, ¿ya? Reacción de adición, combinación o síntesis, reacción de descomposición, reacción de desplazamiento simple o sustitución única y reacción de desplazamiento doble o metátesis, ¿ya? A ver, vamos a ver primero la reacción de adición. Y acá presta atención, por favor. Es la más sencilla que hay. Mira, por adición o combinación, o también llamado por reacción de composición, ¿ya? ¿Qué vas a tener acá tú? Dos o más sustancias se unen para formar un solo producto, lo que hemos venido explicando, ¿no? ¿Cómo se llama ese tipo de reacción? Reacción de adición o combinación, ¿ya? ¿Qué hago? Junto dos sustancias que se le llaman reactantes y aparece uno nuevo que se le llama producto, ¿no? Por ejemplo, si yo combino H más un oxígeno que tengo, H2H2O, ¿no? Que tengo un nuevo producto muy diferente a las sustancias iniciales. ¿De acuerdo? Entonces combinamos dos sustancias y me aparece una tercera sustancia. Reactantes y él es el producto. ¿Cómo se llama eso? Reacción de adición, combinación o síntesis.
¿Ya? En la reacción de descomposición, vamos a descomponer. ¿Qué tengo? Mira, escucha, un solo reactante puede formar dos o más sustancias por medio de un agente energético externo, ya sea por calor o ya sea por corriente eléctrica. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo este reactante, mira, AB, están unidos, ¿ah? Están unidos, ¿ah? Tengo este reactante AB. ¿Qué pasa si a este reactante yo le expongo al calor o le expongo a la corriente eléctrica? Corriente eléctrica. Este reactante, al ser expuesto a un agente energético externo, me va a producir dos productos. ¿De acuerdo? Eso se llama por reacción de descomposición. Yo tengo acá un reactante, AB, ¿de acuerdo? Si yo lo expongo, por ejemplo, al calor o le pongo corriente eléctrica, ¿qué pasa? Este reactante me va a producir dos sustancias nuevas que se le llaman productos. ¿Eso cómo se llama? Reacción de descomposición. A partir de una sustancia reactante junta, yo lo expongo al calor, a una corriente eléctrica, esa sustancia que era reactante se divide a dos productos, se descompone. Eso se llama reacción de descomposición. ¿De acuerdo? Acá está, por ejemplo, ¿no? Mire, tengo el KCO2, perdón, el KCO3. Quizás a este KCO3 yo lo puedo exponer al calor, lo exponemos al calor. Si lo expongo al calor a este reactante, se va a dividir, se va a descomponer en dos nuevos productos. Se descompone en KO y en CO2. Ellos se llaman productos. ¿Qué ha pasado? Una reacción de descomposición. ¿De acuerdo? Reacción de desplazamiento simple o sustitución única. A ver, acá es interesante y presta atención, por favor. Se da cuando un elemento más reactivo reemplaza a otro menos reactivo. El elemento desplazado queda en forma libre. Por ejemplo, miren, yo tengo aquí un reactante y lo voy a combinar con otro reactante. Son sustancias, ojo, ¿ya? ¿Qué pasa en la reacción por desplazamiento simple o sustitución única? Este reactante, el A, que es más reactivo, va a desplazar a este reactante B. Si lo reemplaza, si lo desplaza, obviamente va a quedar así, ¿no? AC, ¿no? Porque lo ha desplazado. Y va a quedar solito el elemento B, ¿no? Ahí está. ¿Cómo se llama esto? Reacción de desplazamiento simple o sustitución única. ¿Qué ha pasado? Este elemento A, que era más reactivo, lo ha desplazado al elemento B, que era menos reactivo, y ha formado otra sustancia AC más el elemento B. Acá nos dan un ejemplo, ¿no? Acá nos dan el zinc, que lo vamos a combinar con el H2SO4, ¿no? Por ejemplo, el zinc es más reactivo que, por ejemplo, que el hidrógeno, ¿no? Como es más reactivo, lo desplaza y te va a quedar así, ¿no? Zinc SO4 más el hidrógeno solito que lo ha desplazado, ¿no? Eso está aquí el ejemplo, ¿no? ¿Qué pasó allí? Una reacción de desplazamiento simple o sustitución única. ¿De acuerdo? El zinc desplaza al hidrógeno, ¿ya? En realidad esto de aquí debería, chicos, esto de aquí, por favor, miren, esto de aquí lo colocas aquí abajo, ¿ya? Aquí, ¿ya? Aquí abajo, ¿sí? Lo pones así en tu cuaderno, ¿ya? Dices, el zinc, acá, ¿no? El zinc desplaza al hidrógeno, ¿no? Lo pones, por favor, ¿ya? Aquí abajo, ¿ya? Lo pones, por favor, ¿ya? A ver,
Entonces, eso se llama reacción de desplazamiento simple o sustitución única. Pero también existe reemplazamiento doble o metátesis, ¿ya? Metátesis. Vamos a llamarle desplazamiento doble nada más. ¿Qué pasa aquí? Aquí pasa lo siguiente. ¿Ya? Pasa lo siguiente. Por ejemplo, si yo combino dos sustancias, mira, AB más CD, ¿de acuerdo? Dos sustancias. ¿Qué pasa cuando es la reacción de desplazamiento doble? Esta sustancia D va a desplazar a esta sustancia C y esta sustancia B va a desplazar o va a combinarse más que todo, ¿ya? A ver, vamos a primero a combinar, va a desplazar este AC a este AD. Si desplaza va a quedar así, ¿no? A, D, ¿no? ¿De acuerdo? Y este B se va a combinar o va a desplazarse con el C que queda, ¿no? Se va a combinar el B con el C, ¿no? Este elemento A desplaza al C y queda AD, y este B que queda va a combinarse con este C de aquí, ¿no? Ahí está. Eso se llama reacción de desplazamiento doble. Vamos a ver un ejemplo aquí arriba. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Por ejemplo, ¿no? AgNO3 más NaCl, ¿no? El Ag desplaza al Na, ¿no? El Ag desplaza al Na, y al desplazarlo queda AgCl y queda NO o NaN3, ¿no? Se llama desplazamiento doble, ¿no? O también puedes trabajarlo así, los extremos se juntan y lo del medio también se junta. También puedes trabajarlo así, no hay ningún problema. ¿Cómo se llama eso? Reacción por desplazamiento doble. Dime, Camila. Profesor, pero igual sale la misma respuesta, ¿verdad? Sí, sale la misma respuesta. ¿Ya? Ya, profesor. Listo. Entonces, hemos visto 4 tipos de reacciones químicas, sus 4 clasificaciones. Reacción química de adición o combinación, la más común, ¿no? La común. La reacción de descomposición, que a partir de un reactante, si les ponemos, por ejemplo, a calor o a una corriente eléctrica, de ese reactante me producen 2 o más sustancias, que se le llaman productos. Por reacción de desplazamiento simple, ¿no? Un elemento desplaza a un elemento que es menos reactivo, y por desplazamiento doble, ¿ya? Eso hemos visto 4 tipos de reacciones químicas. Ahora, cuando hablamos de combustión, la combustión es una reacción exotérmica, ¿no? Porque va a liberar calor, donde libera calor y luz. Entre los reactantes encontramos a una sustancia combustible y otra comburente. Chicos, esto de combustión no lo vamos a tocar mejor por si no te vas a confundir. ¿De acuerdo? Vamos a hacer solamente hasta reacción química. Esto de combustión lo vamos a dejar allí porque si no te vas a confundir cuando hagamos ejercicio de reacciones químicas. ¿Viene, Camila? Profesor, entonces solo copiamos hasta esas reacciones de Sí, adición nada más. hasta la clasificación de reacciones químicas, ¿ya? Hasta la 4, Ya, profesor. reacciones de desplazamiento doble. La combustión todavía no lo hagan, por favor. Lo vamos a hacer ya en el tercer bimestre más calmados, ¿ya? A ver, por ejemplo, dice, ¿cuál es la causa fundamental para que ocurra una reacción química? La causa fundamental para que ocurra una reacción química es un agente energético, nada más, ¿ya? ¿De acuerdo? A ver, por ejemplo, esto viene en tu examen, ¿ya? Mira, por favor, ¿eh? En la siguiente reacción química, indica la o las sustancias reactantes. ¿Cuáles son las sustancias reactantes en esta
en esta reacción química? En este de aquí, ¿cuáles son las sustancias reactantes, chicos? O reaccionantes también. ¿Cuáles son? Ya, el nitrógeno, profesor, y el hidrógeno. Ellos dos son las sustancias reactantes. Es la sustancia producto. ¿Cierto? Ellos dos son los reactantes. No te vayas a olvidar. Ellos dos son los reactantes. Y él es el producto. ¿De acuerdo? ¿Sí? Vuelvo a explicarte. Ellos dos son los reactantes. Y él es el producto. ¿Ya? Por eso dice ahí, en la siguiente reacción química, indica la o las sustancias reactantes. ¿Cuáles son? El nitrógeno y el hidrógeno, ¿no? ¿Ya? Hidrógeno, nitrógeno 1 e hidrógeno 3. ¿De acuerdo? Listo. En la 5 dice, ¿en qué etapa de la reacción química se encuentra el cloruro de sodio? ¿Dónde está el cloruro de sodio? Acá está el cloruro de sodio, ¿no? Él es el cloruro de sodio. Listo. El compuesto cloruro de sodio se encuentra en los productos, es decir, en la etapa final. Claro, en la etapa inicial, que se le llaman reactantes, y el cloruro de sodio, que es este de aquí, se encuentra como producto en la etapa final. ¿Se entiende? Sí, profesor. Listo. Mira la pregunta número 3. ¿Qué dice? En una reacción química, ¿cómo se le denomina a las sustancias finales o de salida? ¿Cómo se le denomina a las sustancias finales? A ver, Productos. productos, correcto, productos. Y si te preguntan, ¿cómo se le denomina a las sustancias iniciales? Reacción, no sé, entrelazada, deslizada, algo así, creo. Reactantes, ¿no? A las sustancias iniciales se conoce como reactantes. ¿Ya? Listo. A ver, miren aquí esta pregunta, por favor, la 6. ¿En qué etapa de la reacción química se ¿Cuál es la encuentra? 2? ¿Cómo? ¿Cuál era la 2, profesor? La 2 ya ustedes lo hacen ya. Yo he hecho la 3, he hecho la 4, la 5 acabo de explicar, ahora la 6. ¿Ya? Ahora la 6. ¿En qué etapa de la reacción química se encuentra el agua? A ver, vamos a ver el agua. ¿Dónde está el agua? Aquí. ¿En qué etapa se encuentra? Profe, el agua se encuentra en la etapa inicial, ¿cierto? En la etapa inicial. Y es considerado reactante. ¿Sí? Listo. A ver. Indica el tipo de reacción química en la que representa. A ver, ¿cuál es la reacción química que representa, chicos? A ver, mira, el sodio desplaza al hidrógeno. Mira, el sodio está desplazando al hidrógeno. ¿Cómo me doy cuenta? Por este tipo de sustancia, ¿no? El sodio desplaza al hidrógeno. Entonces toma la posición del hidrógeno, cloruro de sodio, y el hidrógeno queda solito. ¿Cómo se llama? Reacción por desplazamiento simple, ¿no? Ahí está. Reacción de desplazamiento simple, ya que el sodio desplaza al hidrógeno. ¿De acuerdo? Listo. Aquí, la 9. Indica el tipo de reacción química a la que representa. A ver, ¿cuál es? ¿Cuál es? Reacción por descomposición, ¿sí o no? A partir de una sustancia me aparecen dos nuevos productos, ¿no? Esa es la segunda, chicos, miren. Por descomposición, reacción de descomposición, ¿no? Aparece una reactante, aparecen dos productos. ¿Ya? ¿De acuerdo? Listo. Ya lo demás lo hacen ustedes ya. ¿Ya? Sí, lo demás lo hacen ustedes. ¿Ya?
Entonces, hemos visto sobre las reacciones químicas, ¿no? Más que todo las clasificaciones, cómo se produce, ¿ya? Reacción química simple, reacción química por descomposición, reacción química, por descomposición, claro, la descomposición normal, ¿no? La descomposición, reacción química por desplazamiento simple y desplazamiento doble, ¿ya? Entonces, chicos, así podemos nosotros hacer los ejercicios de desplazamiento, por reacciones químicas, ¿ya? Aquí va a venir la teoría más que todo, ¿de acuerdo? Teórico. Por ejemplo, en tu examen te puede venir así, miren, en tu examen te puede venir así. Por favor, presta atención, estoy avisando, mira. En tu examen te puede venir así, mira. Así, como el ejercicio número 9. Indica el tipo de reacción química a la que representa. ¿A qué tipo de reacción química ves aquí? Tú analizas, dices, acá tengo yo una sustancia, es un reactante. A partir de este reactante, mira, me aparecen dos productos. Yo recuerdo que es la reacción, ¿cómo se llama esta reacción? Descomposición. De descomposición. ¿De acuerdo? De descomposición. Listo. Así puede venir en tu examen, ¿no? O también puede venir, por ejemplo, como el ejercicio número 8, ¿no? Te dan aquí una reacción química y te dice, indica el tipo de reacción química que es. Tú tienes que analizar. Mira, el sodio está desplazando al hidrógeno. ¿Cómo me doy cuenta? Por este producto de aquí, ¿no? Lo ha desplazado. Profesor, si ha desplazado una sola vez, se le llama reacción de desplazamiento simple, porque solamente ha desplazado a un elemento, que es el sodio, ha desplazado al hidrógeno. Entonces se llama reacción de desplazamiento simple. Si pasa eso 2 veces, se le llama reacción de desplazamiento doble. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y si yo tengo, por ejemplo, así, mira, te doy así, por ejemplo, ¿no? Y te aparece así, ¿cómo se llama esto? ¿Por qué tipo es? ¿Por qué tipo de reacción es? Reacción simple, ¿sí o no? Es una reacción simple. Estoy juntando un reactante más otro reactante y producto, otra nueva sustancia, ¿no? Etapa inicial, etapa final. Reactantes, producto. ¿Qué pasó? Una reacción simple, ¿no? La primerita de aquí, reacción simple o de adición también. ¿Ya? De adición, combinación o síntesis. Cualquiera de los 3 nombres es correcto. ¿De acuerdo? Entonces, eso viene en tu examen. Así, como te estoy indicando, así viene en tu examen. ¿Ya? O también puede venir, por ejemplo, indica cuáles son los reactantes, ¿no? En la 4, por ejemplo. ¿Cuáles son los reactantes aquí? El nitrógeno y el hidrógeno. Nada más. O te puede venir cuál es el producto. Este de aquí, profesor. Él es el producto. ¿De acuerdo? ¿Cómo se le llama a la etapa de los reactantes? Etapa inicial. ¿Cómo se le llama a la etapa de los productos? Etapa final. Nada más. ¿De acuerdo? Eso puede venir en tu examen bimestral. ¿Ya, chicos? Entonces, ahorita, del tiempo que queda, por favor, trata de copiar lo que está en la teoría. Esta teoría copia, por favor, todo esto hasta combustión nada más, hasta aquí, ¿ya? Hasta aquí copia todo para atrás. De aquí para adelante no copies todavía. Todavía no vamos a hacer combustión, ¿ya? Entonces quiere decir que la tarea de la 12, la 13, la 14 y la 15 todavía no me haces porque son preguntas de combustión, ¿ya? Entonces, chicos, este tiempo que queda, por favor, trata de copiar. Voy a armar las prácticas para que a la 1 tengas listas las prácticas de la sesión que nos faltan, ¿ya? La sesión 12, 13 y 14, ¿ya? 11, 12, 13 y 14, ¿ya? Cada sesión consta de 4 preguntas nada más, verdadero o falso o marcar, nada más, ¿ya?
Bien, chicos, entonces nos vemos el día viernes. Por favor, termina de ponerte al día. El día viernes llevas tus cuadernos, por favor. Los chicos que están por Zoom solamente me envían su video de sus cuadernos. Los que están presencial, sí, por favor, llevan sus cuadernos, por favor, el día viernes. ¿Ya? ¿Alguien desea preguntar algo más? ¿Nadie más? Listo, chicos. Aquí nos quedaríamos. Gracias por... Dime, Roger, ¿qué pasó, amigo? Profesor, la tarea es de la 1 hasta las 12, ¿verdad? ¿Cómo? La tarea de química es de la 1 hasta las 12. La 1 hasta la 12, ¿cómo es eso? No entendí, amigo. O sea, de la pregunta 1 hasta las 12. Ah, sí. Sí, José. La pregunta 1 hasta la 12, porque lo demás ya es combustión. ¿Ya? Lo demás ya es combustión. ¿Sí? Listo, chicos. Nos vemos la próxima clase. Cuídense. Un abrazo. Póngase al día, por favor. Póngase al día. Ya, profe. Aprovechen el tiempo. ¿Ya? Chao, nos Listo. vemos.